¿Soy el malo por decirle a mi novia que sus hobbies son aburridos? Llevo saliendo con mi novia Mónica unos 8 meses. A mí me encantan los carros, especialmente coleccionarlos en miniatura. Y algo que siempre me gustó de ella es que me escuchaba. Podía hablarle por horas de motores, modelos, marcas, y ella siempre estaba atenta. Incluso me hacía preguntas. Empezó a aprender de ellos, lo que hacía las citas más divertidas. Se acordaba de cosas que yo decía, me regalaba detalles relacionados, cosas pequeñas pero significativas. Hasta me acompañó a exhibiciones. A ella le gusta leer, especialmente libros románticos, y siempre me hablaba de historias, personajes, momentos que la emocionaron. Sinceramente no la escuchaba, me entretenía con cualquier cosa que tuviera cerca, hasta que cambiara de tema. Hace un mes me dijo emocionada, su autora favorita iba a sacar un libro nuevo y daría una charla en una librería de la ciudad. Compró 2 boletos para que fuéramos juntos. Yo le dije que no, que esos libros eran aburridos, que todas las historias me parecían iguales y que sinceramente prefería ver un documental sobre la inflación de la harina de trigo. Ella solo dijo ok y se quedó callada el resto de la cita. Desde ese día algo cambió. Cada vez que le hablaba parecía que no me escuchaba. Respondía con monosílabos, sin emoción, sin interés, como si no estuviera ahí, y la verdad me empezó a afectar. Pensé que tal vez estaba molesta por algo, así que intenté arreglarlo. Vi que venía una convención de autos coleccionables y decidí invitarla. Le mandé mensaje pero me dejó en visto. Entonces fui a verla a su casa después del trabajo. Cuando abrió la puerta solo me miró sin expresión. Le pregunté por qué no respondía a mis mensajes y me dijo, los carros son aburridos. Me quedé en silencio y siguió. Preferiría ver un video de 24 horas de alguien pintando una pared que ir contigo a eso. Le pregunté por qué se comportaba así, que eran las cosas que me gustaban. Estaba siendo cruel y ella siempre había sido linda conmigo. Entonces debo ser considerada contigo. Pero mis pasatiempos son más aburridos que la inflación de la harina de trigo. Sentí como mi cerebro hiciera cortocircuito. Estaba haciendo todo este drama, por eso me molesté. Le dije alterado que si se iba a comportar así por una tontería, entonces terminaríamos, y ella, sin cambiar la cara, respondió, al parecer eres el único que no se había dado cuenta de que esto ya se había acabado hace tiempo, y me cerró la puerta en la cara. Ahora no sé qué hacer porque todavía me gusta. Le he seguido mandándole mensajes, pero después de 3 días me bloqueó. ¿Realmente soy el malo por haber sido honesto con ella? Mi hermana y yo nos odiamos. Y todo es culpa de nuestra mamá. Me llamo Emma y mi hermana Ana y yo nos odiamos. Ella es 2 años mayor que yo y desde pequeñas mi mamá dejó claro quién era su favorita. Ana siempre fue perfecta, todo lo que hacía estaba bien, todo era digno de orgullo. Yo siempre era la comparación, debería ser más como Ana. Esa frase me siguió toda la vida. Al principio la admiraba, quería ser como ella, pero con el tiempo entendí que nunca iba a ser suficiente, y Ana lo sabía. Si me regalaban algo, terminaba en sus manos. Mis juguetes, mi ropa, siempre encontraba la forma de quitármelos, y mi mamá nunca hacía nada. Si me quejaba, la castigada era yo. En la escuela fue peor, cada vez que hacía amigas. De alguna forma se alejaban. Después me enteré de que Ana hablaba mal de mí, que decía cosas para ponerlas en mi contra, y siempre funcionaba. Cuando empecé a tener novios, Ana aparecía, coqueteaba, se acercaba, buscaba cualquier excusa, terminaban conmigo para salir con ella, o porque no soportaban el acoso de su parte para que terminaran conmigo, como si fuera un juego. Mi mamá, como siempre, no hacía nada, decía que yo exageraba, que todo estaba en mi cabeza. Un día todo explotó, una discusión como muchas otras. Empezamos a gritar, a sacar todo, años de rabia, de frustración, y en un momento Ana perdió el control, agarró un libro y empezó a golpearme en la cabeza, una vez y otra vez, hasta que todo se volvió negro. Desperté en emergencias, con puntos en la cabeza, dolor y la cara de mi madre mirándome molesta. No fue sorpresa, mi mamá se puso de su lado, dijo que yo la provoqué, que yo tuve la culpa, aunque yo era la que estaba en la camilla. Poco después, cuando ya estaba mejor, tomó la decisión de mandarme lejos, con una tía de la que nunca había oído hablar. No me dio opción. Solo me envió. Cuando llegué, descubrí algo. Esa tía era hermana de mi mamá. Me contó que mi abuela hacía lo mismo. Tenía una hija favorita y otra a la que culpaba de todo. Mi mamá solo estaba repitiendo el mismo ciclo, la misma historia. Mi mamá nunca me llamó, ni una sola vez, y la verdad a mí tampoco me importó, porque por primera vez en mi vida tenía paz, y podía empezar mi propia vida lejos de la sombra de Ana. Pensé que esa familia solo venía a ser amable, pero en realidad querían llevarse a mi bebé. Todo pasó en un parque. Yo estaba con mi hija de apenas unos meses, sentada en su cochecito, tranquila. Era un día completamente normal, o eso creía. Entonces se acercó una mujer mayor, sonriente, amable, de esas que te hacen sentir segura. Me dijo, «¿Qué bebé tan hermosa tienes?» Y empezó a hacerle caras, a jugar con ella. No me pareció raro. Después llegaron otros 2, un hombre y una chica más joven. Dijeron que eran familia. Al principio todo normal,
demasiado normal. Pero luego empezaron las preguntas. ¿Cuántos meses tiene? ¿Vive cerca? ¿Está sola? Ahí algo ya no me gustó, pero intenté no pensar mal, hasta que la mujer mayor dijo, «Déjame cargarla un momento». Dudé, pero antes de reaccionar, ya tenía a mi hija en brazos. Y ahí, todo cambió. El hombre empezó a hablarme sin parar, haciéndome preguntas, y la chica joven agarró a mi bebé y empezó a alejarse. Al principio pensé que solo caminaba, pero de repente empezó a correr. Corría directo hacia un carro estacionado. Ahí lo entendí. Era un plan. Corrí detrás de ella, gritando con todas mis fuerzas. ¡Se llevan a mi bebé! La chica llegó al carro, abrió la puerta, se subió con mi bebé y trató de arrancarlo. Pero el carro no encendía. Lo intentó otra vez, y otra, y otra. Nada. Entró en pánico. En ese momento la alcancé. Abrí la puerta y le arrebaté a mi hija. Ella no dijo nada. Solo salió del carro y salió corriendo. Los otros dos ya no estaban. Habían desaparecido. La gente empezó a acercarse, pero ya era tarde. Nadie los atrapó. Desde ese día, no confío en nadie que se acerque demasiado, porque entendí algo. El peligro a veces llega sonriendo. Mentí una vez y destruí la vida de alguien. No fue por odio ni por venganza, fue por miedo. En el trabajo cometí un error, uno serio. No iba a arruinar la empresa, pero sí lo suficiente como para que alguien pagara por ello y ese alguien iba a ser yo. Cuando empezaron a preguntar, sentí el pánico subir. No pensé, solo hablé. Dije el nombre de un compañero, alguien tranquilo, reservado, de esos que no se defienden mucho. Pensé que lo investigarían, que verían que no tenía sentido, que todo quedaría en una confusión. Pero no, desde el primer momento le creyeron. Lo llamaron a una reunión y lo suspendieron para investigar. Repetí la historia, la sostuve, la hice más sólida, hasta que dejó de ser una acusación y se convirtió en un hecho. Lo despidieron esa misma semana. Recuerdo su cara al salir. No era enojo, era confusión, como si no entendiera en qué momento su vida se había salido de control. Pasaron los días, luego semanas, intenté olvidarlo, convencerme de que no era tan grave, hasta que escuché algo. Había intentado conseguir otro trabajo, pero no pudo. La razón de su despido lo seguía. Nadie quería contratarlo. Después vinieron los problemas económicos, las deudas, incluso un posible divorcio. Después de un tiempo, nadie en el trabajo volvió a hablar de él. Fue como si nunca hubiera existido, como si su vida simplemente se hubiera borrado y un día todo volvió. Descubrió que fui yo quien le echó la culpa. No sé cómo, pero lo supo. Alguien le dio mi número y las llamadas empezaron. Primero pocas, luego constantes, luego amenazas. Pensé que con bloquearlo bastaría, pero no encontró mi dirección. Comenzó a dejar cartas en mi puerta. A veces solo estaban ahí, sin que lo viera llegar. Otras veces se quedaba horas afuera de mi casa, observando. Estaba aterrorizado, pero también culpable. No podía dormir. Empecé a bajar de peso. Me veía enfermo, pero me negaba a contar lo que pasaba. Me repetía lo mismo. Este es mi castigo. Hasta que una noche logró colarse en mi casa. No sé cómo entró. Solo escuché ruido y supe que era él, mi vecina, que ya llevaba tiempo notando todo. Llamó a la policía. Lo arrestaron antes de que pudiera hacer algo. Ahora todos me dicen que presente cargos, que lo denuncie, que podría ir a prisión por lo que hizo. Pero si lo hago, voy a terminar de destruir lo poco que le queda. Esta mentira no solo arruinó su vida, ahora también está consumiendo la mía. Descubrí el secreto de mi pareja, por accidente, y ojalá nunca hubiera visto eso. Llevábamos casi un año juntos, y todo parecía perfecto. Nunca me dio motivos para desconfiar, nunca revisaba su celular, nunca fui ese tipo de persona. Pero todo cambió una noche. Estábamos viendo una serie y le llegó una notificación. Fue raro, porque en cuanto sonó, agarró el celular y lo escondió. Le pregunté qué pasaba, y solo dijo, nada importante, pero su cara decía otra cosa. Intenté ignorarlo, pero algo ya no se sentía bien. Esa noche se quedó dormida, con el celular en la mano, y no sé por qué, pero lo tomé. No iba a revisar todo, solo quería quitarme la duda. Abrí la última conversación, no tenía nombre, solo un emoji, y cuando entré me quedé frío. No era otro chico, no era una infidelidad, era una conversación con su mejor amiga, y estaban hablando de mí, de cosas personales, cosas que solo yo le había contado a ella, mis problemas, mi familia, mi dinero. Pero lo peor no era eso, lo peor es que tenían todo planeado, mensajes diciendo cuánto podían sacarme, cuándo pedirme dinero y cómo hacerme sentir culpable para que siempre pagara todo. No era amor, era un plan. Al día siguiente la confronté y no lo negó, solo me dijo, tú también te beneficiabas, no te hagas la víctima. Ese día terminé la relación y entendí algo, a veces no te rompen el corazón, te estaban usando desde el principio.
Pensé que esa familia solo venía a ser amable, pero en realidad querían llevarse a mi bebé. Todo pasó en un parque. Yo estaba con mi hija de apenas unos meses, sentada en su cochecito, tranquila. Era un día completamente normal, o eso creía. Entonces se acercó una mujer mayor, sonriente, amable, de esas que te hacen sentir segura. Me dijo, «¿Qué bebé tan hermosa tienes?» Y empezó a hacerle caras, a jugar con ella. No me pareció raro. Después llegaron otros dos, un hombre y una chica más joven. Dijeron que eran familia. Al principio todo normal, demasiado normal. Pero luego empezaron las preguntas. ¿Cuántos meses tiene? ¿Vive cerca? ¿Está sola? Ahí algo ya no me gustó, pero intenté no pensar mal, hasta que la mujer mayor dijo, «Déjame cargarla un momento». Dudé, pero antes de reaccionar, ya tenía a mi hija en brazos. Y ahí, todo cambió. El hombre empezó a hablarme sin parar, haciéndome preguntas, y la chica joven agarró a mi bebé y empezó a alejarse. Al principio pensé que solo caminaba, pero de repente empezó a correr. Corría directo hacia un carro estacionado. Ahí lo entendí. Era un plan. Corrí detrás de ella, gritando con todas mis fuerzas. ¡Se llevan a mi bebé! La chica llegó al carro, abrió la puerta, se subió con mi bebé y trató de arrancarlo. Pero el carro no encendía. Lo intentó otra vez, y otra, y otra. Nada. Entró en pánico. En ese momento la alcancé. Abrí la puerta y le arrebaté a mi hija. Ella no dijo nada, solo salió del carro y salió corriendo. Los otros dos ya no estaban. Habían desaparecido. La gente empezó a acercarse, pero ya era tarde. Nadie los atrapó. Desde ese día, no confío en nadie que se acerque demasiado, porque entendí algo. El peligro a veces llega sonriendo.